Buenas noches, amados hermanos y amigos que están conectados hoy en este devocional que espero que sea de bendición para tu vida. Y yo quiero que así sea, que sea de bendición para mi vida y para tu vida. Así que para que esto acontezca, vamos a entregarle este tiempo al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable a través de mí. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien opere en tu vida, quien opere en tu casa y revele su palabra. Amén. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Jesucristo, entronado eres en este lugar, entronado eres en cada hogar. Señor, eres tú, Padre, esta palabra que nos has dejado en la tierra para conducirnos, para que nos alineemos a la voluntad del Padre para nuestra vida. Yo oro, Señor, para que tu palabra sea revelada a nosotros a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre bueno, entrego este tiempo delante de ti. Ato y reprendo todo espíritu de distracción. Ato y reprendo todo espíritu que quiere venir en contra de la palabra de Dios. Y declaro que el Espíritu de Jehová es el único que se mueve en tu hogar y en este lugar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada iniciamos una serie hermosísima que la llamé el cuerpo de Cristo y les empecé a hablar de lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros como cuerpo de Cristo. Me enfoqué la semana pasada en Romanos 12. Pero a propósito de que empezamos a hablar del cuerpo de Cristo y que estuve tocando Romanos 12, hoy yo te quiero hablar ahora de la vida del cuerpo. La vida del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debe ser la vida del cuerpo de Cristo? Así que en base a esto, ciertamente la semana pasada toqué Romanos 12, pero hoy te voy a hablar de una forma más generalizada acerca de de cómo debemos conducirnos como cuerpo de Cristo. Y un libro que es importantísimo, que es elemental en estas instrucciones como guía para conducirnos, es el libro de Romanos. Y este libro de Romanos que está, yo quiero que allí en tu casa donde estás, busques tu Biblia y busques el libro de Romanos. Este libro de Romanos viene después de Hechos. Algo que yo hablaba en el entrenamiento de cómo estudiar la Biblia es el hecho, valga la redundancia, de que cada libro de la Biblia, incluyendo los Hechos, ocupe su lugar. ¿Por qué Romanos está donde está? ¿Por qué Hechos está donde está? ¿Por qué los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan están donde están y cada epístola? Esto tiene un porqué. Por ejemplo, es necesario que antes de nosotros conocer en las epístolas lo que es, cómo se fue revelando el evangelio, cómo se fue llevando la palabra de Dios a los distintos lugares, tenemos que ver qué pasó después de que Cristo ascendió, cómo se levantaron esos apóstoles, para dónde se fueron, quiénes eran, si realmente siguieron el mandato que Cristo les dejó. Y para eso está el libro de Hechos. Por eso después de los 4 primeros evangelios conseguimos el libro de Hechos. Y de la misma forma como el libro de Hechos nos da esta perspectiva, también tenemos el libro de Romanos. ¿Por qué el libro de Romanos? ¿Por qué inicia en Romanos? Aunque en la teología se dice que solamente hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después inician lo que son las epístolas y todo esto, hay algunos estudiosos de la palabra de Dios, y yo me voy también por este lado, y estoy de acuerdo con ellos en el hecho de que Romanos viene siendo también un evangelio. Pero la diferencia de los 4 primeros evangelios es que en esto Jesús estaba aquí encarnado. Nos habla de un Jesucristo en la tierra, un Jesucristo encarnado acá. Ahora, Romanos, que es el inicio del resto de las epístolas,
nos habla de Jesucristo en nosotros. Nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como la iglesia del Señor, pero es un evangelio también. ¿Qué dicen los evangelios? ¿De dónde viene la palabra evangelio? La palabra evangelio se origina de ebe, que significa la E y la B, significa lo que es bueno, bien, algo bueno, algo bien. Y lo que es la siguiente parte del evangelio, de la palabra evangelio, se origina de mensajero, de ángel, de mensajero. Entonces, evangelio es buenas nuevas, un buen mensaje, llevar el buen mensaje. Cuando tú lees Romanos, que empiezas a leer Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, que lo culmina, te das cuenta que aquí nos habla de lo que somos nosotros. Yo lo he denominado de esta forma. Romano es el evangelio de Dios, donde nos habla de cómo Dios hace de pecadores hijos de Dios y cómo constituyen el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es expresado en la iglesia. Y esto es algo hermoso. Ahora, cuando tú lees el resto de las epístolas del apóstol Pablo, que escribía a las distintas iglesias, te vas a dar cuenta que es lo que dicen Romanos, pero expresado de acuerdo a la necesidad, en los distintos lugares. Porque en Romanos es como la introducción para que tú sepas quién eres, cómo eres transformado de haber sido un pecador, de haber estado condenado al pecado, de haber estado bajo la ley del pecado y de la muerte, y ahora el Señor te trae para que formes parte de su cuerpo y ahora eres llamado su hijo por el poder de la resurrección. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos del capítulo 1 al 11, vamos a ver que el punto principal va a ser la filiación. Cómo nosotros somos insertados en el cuerpo de Cristo. Nos habla cómo Dios, a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz, a través del poder de la resurrección, nos transforma de un estado de pecadores y de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y a través del poder de la resurrección somos transformados en hijos. Ya no estamos bajo la ley de muerte, del pecado y muerte, sino que ahora estamos bajo la ley del espíritu de vida. Esto es algo muy hermoso. Entonces, los primeros 11 capítulos de Romanos nos habla de esto. Ya cuando vamos del capítulo 12 hasta el capítulo 16, ya nos habla de nosotros como cuerpo de Cristo, de la vida que debemos llevar nosotros como cuerpo de Cristo. Y básicamente aquí es donde voy a desarrollar hoy mi mensaje, la vida del cuerpo de Cristo. Vamos pues, entonces, tenemos que entender que el apóstol Pablo, a partir del capítulo 12, nos está dando instrucciones muy importantes que se unifican y que debemos tomar en cuenta. Yo no voy a leer, obviamente, todos estos capítulos, pero vamos, como introducción, vamos a leer el capítulo 12. Aquí vamos a ver a un apóstol Pablo dando instrucciones muy específicas. El apóstol Pablo, cuando hablaba a la iglesia, decía, es esto lo que tienes que hacer. ¡Wow! Algo tan sencillo. Lo quiero leer contigo para que tú veas lo sencillo que es, lo claro de sus palabras, lo claro de lo que él está expresando y lo complejo que lo ha hecho la doctrina de hombre y la religiosidad. Es realmente algo muy sencillo, algo muy básico. Entonces dice en el capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Fíjense cómo inicia el apóstol Pablo. Antes él hablarnos de lo que es la vida del cuerpo de Cristo, hay algo elemental que debe tener toda persona que forme parte de este cuerpo. Y es que tu cuerpo propio, tu cuerpo físico, este cuerpo, este ser que está compuesto por un alma, un espíritu y un cuerpo, se ha entregado totalmente a Dios sin reserva, como un sacrificio vivo. Esto es lo primero, esto es elemental. Esto es lo más básico para que puedas entender el contexto de lo que vamos a estar hablando. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de tal manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Wow, esta primera parte la desarrollamos la semana pasada cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Ahora dice, miren estas instrucciones tan precisas: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que les persigan, bendigan y no maldigan. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, amén. Y así como estas instrucciones tan claras como el agua que nos da el apóstol Pablo aquí, vamos a ver estas instrucciones hasta el capítulo 16. Donde Él nos habla y nos muestra cómo debe ser el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros nos vamos al tiempo donde el apóstol Pablo escribió esto, guiado por el Espíritu Santo, vemos que Él estaba en un tiempo donde la iglesia estaba en sus inicios. La iglesia de Cristo había ascendido al cielo.
Y ahora a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos, Él se estaba reproduciendo en la tierra. En este tiempo, esta es la carta a los romanos, en el imperio romano, que estaba bajo el imperio romano. En este tiempo, ¿saben algo que pasaba? Los judíos que habían conocido de Dios creían que por ser judíos ellos tenían privilegios. Y ellos tenían tal vez, eran más hijos de Dios o tantas cosas. Y como traían una enseñanza, que algo que se le inculcó desde niños, que aún cuando usted va a Israel ve que aún desde niños ya empiezan a inculcar todo lo que es la cultura del Antiguo Testamento, todo lo que está prescrito en el Antiguo Testamento, porque aún en la actualidad los judíos innatos, que no son mesiánicos, que no creen en el Mesías, creen que Jesús fue un profeta más que vino a la tierra y que el Nuevo Testamento no tiene por qué ser real, sino que ellos creen solo en el Antiguo Testamento y aún están esperando a su Mesías. Pero nosotros que conocemos a nuestro Mesías, que sabemos que Jesús vino a esta tierra, creemos lo que escribió el apóstol Pablo, creemos lo que está constituido en los evangelios. Y en ese tiempo había esta situación donde los gentiles estaban empezando a incorporarse al pueblo de Dios. Y en medio de todo esto había gente que los judíos empezaban a hablar sobre las leyes de Moisés y empezaban a decir, bueno, pero es que ustedes no guardan el sábado y ustedes no hacen esto y aquello. Entonces el apóstol Pablo, vemos cómo empieza a escribir y usted lee el capítulo 14, el capítulo 15 y va a ver el desarrollo de todo esto. El apóstol Pablo empieza a escribir y dice, ya no estén discutiendo por eso, ámense con amor fraternal, ámense, no es por lo exterior, que no sea un amor exterior, sino por lo que hay en el interior, lo que hay en el espíritu. Entonces comienzan estas contiendas. Que puedes comer esto, que no puedes comer aquello, que tú te salvas si comes esto, que si tú te salvas si guardas este día y tantos problemas. Que es tremendo, pero pareciera que fuese solo de aquel tiempo. Pero aún hoy en la iglesia está dividida por los mismos problemas. Es la misma situación. Entonces, cuando tú lees todo Romanos, precisamente en cuanto a la práctica de la vida del cuerpo de Cristo, a partir del capítulo 12, tú vas a ver a un apóstol dando consejos a una iglesia que está discutiendo y enseñando doctrina de hombre, tonterías, cosas externas, cosas superficiales, ocupando a la gente en lo que no debe estar ocupada. Y esto mismo está pasando ahorita. Cuando nosotros leemos Romanos 12, en Romanos 12 hasta el capítulo 13, vemos cómo el apóstol Pablo nos empieza a hablar de amarnos, de unirnos. Dice así Romanos 12, ya lo leímos, pero te voy a leer solamente 2 versículos que dicen, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. En el 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y en Romanos, te quiero hacer un contraste entre Romanos 12 y el 14, básicamente en el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es muy tremendo y a mí me apasiona mucho el libro de Romanos y cuando yo leo sobre el cuerpo de Cristo, cuando yo veo lo que Dios pide de nosotros, yo digo, Señor, es algo tan básico, es algo, Señor, que debería ser innato en nosotros, natural, amarnos, unirnos, respetarnos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay un evangelio tan superficial? Un evangelio que los hermanos están juzgando. Como decía el apóstol Pablo
al principio del capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se debe comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y entonces empieza a hablar y después más adelante dice, y unos que guardan este día y si no guardan el día. Entonces esas discusiones vanas. Yo te quiero decir una cosa hoy, mi amado hermano. Fíjate en esto. Realmente lo exterior no va a hablar jamás de si tú eres salvo o no. Si tú estás escrito en el libro de la vida o no. Eso lo va a hablar es el interior, tu espíritu. Si tú realmente eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo y tu testimonio va a dar, tu testimonio va a hablar por sí solo. Pero ahora, criticar al hermano porque no se viste como yo, porque no habla como yo, porque no come lo que yo como, porque tiene este gusto y yo tengo este otro gusto. No, mis hermanos, ya es tiempo de salir de esa cautividad de mentira. Esto es algo que está dividiendo a la iglesia. Usted sabe algo, cada uno de nosotros, cada persona, cada hijo de Dios que no practica el pecado, que ha nacido de nuevo, está en un proceso de desarrollo. Yo justamente hoy hablaba con el Señor y pensaba esto. Hay personas que lo que le quita el sueño, tal vez su preocupación en el día es qué ropa se va a comprar, qué carro va a comprar, cómo va a remodelar la casa, porque tiene dinero para hacerlo. Mientras hay otras personas que su preocupación del día es qué voy a comer, qué voy a comprar, qué voy a meter en la nevera porque no tengo nada para comer. Hay personas que la preocupación de su día tal vez es, bueno, me tengo que seguir especializando, me tengo que seguir preparando, tengo que ir a la universidad, a las conferencias y todo porque pueden hacerlo. Mientras hay otras personas que tal vez lo que están pensando es, tengo que aprender a leer, no sé leer, tengo que aprender cómo hacer las cosas desde el inicio y cada uno está en un proceso. Entonces, si cada uno está en un proceso, cada persona está en un nivel de desarrollo, tanto moral como espiritual. Nosotros, porque no podemos juzgar a nuestros hermanos porque no viven nuestro proceso, o porque no se parecen a mí, o porque no caminan igual que yo, porque no hablan igual que yo, porque no tienen mis gustos. Esto es vano, esto es banal, mis hermanos. Esto no debe ser algo de discusión en el pueblo de Dios. Que cómo te vestiste, que si usas falda, que si usas pantalón, que si guardas el sábado, que si no lo guardas. Si usted es de los que eso le quita el sueño, ver que otro no hace lo que usted hace o que no tiene la medida de revelación o de fe que usted pueda tener, y usted es de los que juzga por eso, yo le invito que bajo la guianza del Espíritu Santo se dé una pasadita por Romanos y lea todo el libro de Romanos, porque esto es una de las estrategias que por años ha usado el diablo para tener al cuerpo de Cristo en problemas, mejor dicho, a la iglesia en problemas, a la iglesia dividida. Es tiempo de que nosotros comencemos a ver cómo Dios ve, ver a nuestros hermanos. La única pregunta, cuando usted ve a un hermano, una pregunta común, cuando tú conoces a alguien de otra iglesia, la pregunta común es, ¿y tú eres qué? ¿Pentecostal? ¿Qué doctrina eres tú? ¿Eres libre? ¿Eres evangélico libre? Esto, aquello. Porque así está dividido el mundo. Así están divididos los cristianos. Pero esto no viene de Dios. Las doctrinas humanas, eso no viene de Dios. Es un solo cuerpo, un solo Señor, un Cristo que ha sido glorificado para que nosotros seamos glorificados juntamente con Él, para que nosotros formemos parte de su cuerpo. Pero por tiempo, por años, el enemigo mantiene distraído al pueblo en esto, en cosas vanas. Ahora,
ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino que estamos bajo la ley del espíritu de vida. Romanos 8 del 1 al 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, lo que les decía hace un rato. Mi amado hermano, hay muchas cosas trivialidades que en el pueblo de Dios, por no estudiar la palabra de Dios, las confunden. En estos días mi esposo estaba dando un mensaje acerca de los tiempos finales, acerca de Daniel y Apocalipsis, y explicando algo allí, y resulta que en medio de esto se comienzan a hacer preguntas sobre el Shabbat, que eso no tiene nada que ver con los tiempos finales. Los tiempos finales son una cosa, las fiestas santas son otras, la ley de Moisés es otra. Cada una de estas cosas en la palabra de Dios cumple un tiempo, tiene una precisión. Hay mucha gente que no duerme y se siente mal porque no entienden qué pasó con la ley de Moisés, qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Yo solamente te voy a dar este versículo y te digo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahora bien, ¿qué pasa también en la iglesia? Algo que se confunde. Es que hay personas que, como están en pecado, andan con una baja autoestima, porque no es que la iglesia lo condena, no es que los hermanos lo condenan, sino su propia condición de pecado. El mismo diablo lo condena en su mente. Y como anda en esa condenación, quiere decir que no está en Cristo Jesús, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. Si tú eres de los que andas conforme a la carne, si andas en pecado, si andas satisfaciendo los deseos de tu carne, entonces tú no estás en Cristo Jesús. Y obviamente cuando llegas a la atmósfera donde está el cuerpo de Cristo, te vas a sentir juzgado. Y no es de esto lo que habla el apóstol Pablo. Porque cuando el apóstol Pablo habla aquí de amarnos y no ser tan superficiales, de lo exterior, de todo esto, está hablando de las cosas de afuera. Mas lo de adentro, lo que hay en tu corazón, en tu espíritu, solo tú y Dios lo saben. Tú sabes realmente si estás caminando como un hijo de Dios, si has nacido de nuevo. Muchas veces tal vez te has sentido condenado, pero esa condenación viene de tu propio interior. Y dice acá el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, gloria a Dios por la ley del Espíritu de vida, que viene a nosotros a través del poder de la resurrección. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, yo después tendría que enseñarte, y la palabra de Dios lo enseña realmente, esto de cuál es la ley del pecado y de la muerte, del por qué tuvo que venir la ley de Moisés, de por qué Jesucristo dice: la ley se resume en amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume la ley. Y dice acá: nuestros cuerpos deben ser presentados a Dios para poder ser el cuerpo de Cristo. Nuestra mente, que es la parte principal de nuestra alma, debe ser renovada y transformada. Esto también lo dice en Romanos. Mira tu mente, esta es la parte principal de tu alma. Por eso las principales batallas que tú vas a librar no es con el hermano, no es con lo que tienes en el exterior, sino aquí, en tu mente. Dice Romanos 12:11 que nuestro espíritu
debe ser ferviente y ardiente. Esto está en Romanos 12:11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El Señor quiere un cuerpo sano, un cuerpo libre de condenación, de la condenación que ha traído el pecado, de la condenación aún que viene a través de los hombres. Sabes, mi amado hermano, algo que pasa cuando tú decides caminar como hijo de Dios, cuando tú decides aceptar la voluntad de Dios en tu vida, se van a levantar voces, se van a levantar personas en tu contra, se van a levantar aún gente de la misma iglesia, algo que no debería pasar, y parte de este mensaje es para llevar a reflexión. Pero en medio de todo esto, que tu espíritu no se apague, que tu espíritu esté avivado. Y la única forma como tu espíritu va a ser avivado es teniendo una relación íntima y personal con Dios. Es solo en tu intimidad donde el Señor te va a llenar. ¿Sabes qué? Los aplausos de los hombres, el reconocimiento de hombres, eso tal vez por un momento te llenará el ego, pero no tu espíritu. Es algo superficial. Y hay muchas personas, dígame, ahorita con esta cuarentena, donde no podemos reunirnos en la iglesia, ¿cuántas personas desertores han dejado de hacer su propósito, su llamado, esa pasión, ese anhelo que tenían? Lo han dejado porque no tienen un hombre que les esté reconociendo lo que hacen al lado. Usted tiene que entender que usted es el cuerpo de Cristo donde sea que usted esté. Y entonces, vamos a seguir acá. Dice, el cuerpo debe ser presentado. Nuestro cuerpo debe ser presentado a Dios. El alma transformada y el espíritu ferviente y ardiente. Entonces tendremos la vida del cuerpo. Sin un cuerpo presentado a Dios y como un sacrificio vivo, de forma incondicional, sin un alma transformada, sin una mente renovada y sin un espíritu ferviente, no hay vida en ti. Este es lo que da vida al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo, recibimos esta filiación, ahora somos hijos de Dios y gozamos de su naturaleza y de la vida del cuerpo. Es la expresión de Cristo en nosotros al madurar y aplicar en nosotros todas las riquezas propias que vienen al ser parte del cuerpo de Cristo. En estos días yo he estado analizando mucho lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, y en aquel tiempo donde la iglesia era perseguida, donde los cristianos tenían que esconderse porque el imperio romano aún perseguía a cristianos, a los que no doblaban sus rodillas ante sus dioses, a los que andaban predicando de Cristo. Hubo un tiempo muy duro de la iglesia. Y en ese tiempo se crucificaba a los cristianos, se quemaban y tantas cosas que se hacían. Eran perseguidos. En ese tiempo yo puedo entender lo que dice Romanos 14:17 acerca del espíritu ferviente, del gozo que el Espíritu Santo tenía que impartir a los creyentes, y el apóstol Pablo se lo recordaba. De esa misma forma, yo hoy quiero darte una clave importante para tú caminar como cuerpo de Cristo, para tú tener la vida del cuerpo, posterior a tener un cuerpo entregado a Dios, un alma transformada, es tener el espíritu en gozo, el gozo de tu espíritu, un espíritu ferviente en medio de la persecución, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Allí
tu espíritu se mantenga en gozo y ferviente. El apóstol Pablo lo dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Romanos 14, 17. Más allá, mis hermanos, de lo superficial, de lo trivial que puedan ser estas discusiones, de las cosas externas. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el espíritu. En esto consiste el reino de Dios, más allá de lo superficial. Ahora, dentro de la institución de la iglesia, hay algo que el Espíritu Santo te da, y es el discernimiento de espíritu. Esto te permite a ti discernir quién es una persona con un espíritu regenerado, una persona que realmente es un hijo de Dios y quién no. Ahora bien, tú no puedes hacer acepción de personas. La iglesia de Cristo está puesta en la tierra para hacer luz en la oscuridad, y no solamente para quedártela, sino para atraer a las personas a esta luz, a este cuerpo de Cristo. Pero en medio de eso, obviamente, en la iglesia, en su desenvolvimiento, en su desarrollo, sabremos quiénes van a ocupar los lugares, la posición de cada quien. Los débiles de la fe, los que son más maduros, así como los incrédulos, los que no son creyentes, aún como los pecadores. Pero para todos en la iglesia local hay un lugar. Pero en el cuerpo de Cristo, solamente se puede insertar el que ha nacido de nuevo. Dice Jesucristo como espíritu vivificante es nuestra justicia, paz y gozo. Esto es tomado de lo que dice Romanos 14, 17. El espíritu vivificante nos revela el reino de Dios, que es la vida del cuerpo. No es cuestión de prácticas exteriores, es cuestión del espíritu. Ahora, desde Romanos 2, 12 y 13, aquí el apóstol Pablo nos da instrucciones. Yo te invito a que lo leas en tu casa detalladamente. Las instrucciones que da allí el apóstol, el Espíritu Santo te quiere hablar. Y ahora, en el capítulo 14, 15 y 16, también da instrucciones. Pero hay algo que nos precisa aquí. En el capítulo 14 y 15... nos dice que debemos recibir en el cuerpo de Cristo a todo el que confiese a Cristo. Nos dice que debemos ser generales para la vida de la iglesia. Debemos abrir nuestras puertas para todo el que le entregue su vida a Cristo y el que haya nacido de nuevo. Debemos recibir a todos los santos y a todo tipo de creyentes, sin importar las opiniones que tengan. Aquí te estoy hablando de los santos y de los creyentes. Allí es donde trabaja el discernimiento de espíritu. Nosotros no podemos cerrar las puertas a las personas por su forma de vestir, por su educación, por su forma de hablar, por su condición económica, que si es soltero, que si es divorciado, que todas estas cosas, que si tiene un hijo que es mala conducta, que esto, que aquello. Mi hermano, eso ya no puede hacer distinción entre nosotros, que si come esto y que si come aquello, que si se peina de una forma, que si tiene el cabello largo, que si tiene el cabello corto. Esto no debe hacer entre nosotros división ya. Debemos ser generales. Debemos entender que ninguno de nosotros es especial en nada. Mi amado, nada de lo que tú hagas, no te vanaglories de lo que haces, que si habla bonito, que los títulos que has recibido, que si te vistes bien, que si tienes la casa más bonita que el otro. Mi hermano, eso es vano, que eso no sea cuestión de juicio y de división.
Entiende que no eres especial para nada. Lo único que nos hace especiales a nosotros es ser parte del cuerpo de Cristo. Es Cristo en nosotros. Como te lo dije en Romanos 14, 17. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algo que solo nos los puede dar Jesucristo. Y digo aquí, siempre y cuando no seamos pecaminosos, escucha bien, siempre y cuando no seamos pecaminosos, no hagamos nada que esté relacionado con ídolos y demonios y tomemos a Cristo como nuestra vida, nosotros tenemos que unirnos y amarnos. Nosotros no podemos andar en juicios vanos. Esto lo precisa el apóstol Pablo en el capítulo 14 y 15 de Romanos. Tenemos que ser generales, tenemos que amarnos, no sigamos juzgando. Ahora, en el capítulo 16, en este capítulo es muy tremendo, él inicia de una forma y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Saben? La hermana Febe de la iglesia de Cencrea era un lugar, un pueblito pequeñito allí en Roma, y en ese tiempo el apóstol Pablo decía: no me la juzguen, no me la juzguen porque ella tal vez viene de un pueblo. Tal vez no tiene mucha educación, tal vez no se viste muy bien. Es una mujer de bajos recursos, pero trabaja arduamente para el Señor. Ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí a partir en este versículo 16, capítulo 16, el último capítulo de Romanos, ya él empieza a hablar de la práctica de la vida de la iglesia. Nosotros como iglesia, la vida del cuerpo, debemos practicar la vida de iglesia local. Donde sea que estemos, debemos ser la iglesia de Cristo en esa localidad. Debemos representar al cuerpo de Cristo en esa localidad, sin hacer acepción de personas. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos, de cualquier sea su nivel de educación, su raza, todo. Ahora, como dice el dicho, y dicen algunos dichos, raza y credo. Bueno, allí sí. Tú tienes que entender, obviamente nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Pero nosotros sí tenemos que saber quiénes son el cuerpo de Cristo, quiénes son hijos de Dios y quiénes no. ¿Y por qué tenemos que hacer esta diferencia? Porque tú no vas a tratar a un hijo de Dios como tratas a un incrédulo. Porque el hijo de Dios, aunque tú no lo vas a juzgar, ya la forma de hablar debería ser parecida, debería ser lo mismo. Mas cuando tú vas con un incrédulo o un pecador, tú tienes que ir a predicarle a Cristo con tu conducta, con tus acciones y con tus palabras. Tienes que ir y dar testimonio, pero la misericordia debe ser aún mayor. Porque para los que están en el mundo, para los incrédulos, para los pecadores, es que por quien vino Cristo a morir. Y de allí venimos tú y yo. Venimos de un mundo de pecado, y la gracia con la que fuimos arropados debe ser la misma gracia con la que nosotros debemos tratar a los demás. Entonces, en el capítulo 14 y 15 nos habla de que debemos ser generales, y en el capítulo 16 nos habla ya de como iglesia local, donde sea que tú estés, en tu localidad, en tu urbanización, en tu trabajo, donde tú estés, tú eres el cuerpo de Cristo. Cuidado, mis hermanos, con el testimonio que estamos dando. Tenemos que entender que somos una unidad en Cristo. La vida de iglesia práctica al final de Romanos nos ayuda a volver al principio. Ahora bien, ¿a quién recibimos?
¿A quiénes debemos recibir dentro de las labores de la iglesia? Cuando hablamos de labor, recibimos a los que Dios ha recibido. Así lo dice el apóstol Pablo. Recibimos a los que Dios ha recibido. Imagínense eso. Nosotros no somos más que Dios. Nosotros tenemos que recibir a todos los que Dios recibió. Aún a los que nos juzgan, aún a los que nos condenan, aún personas que están en su proceso. Y tal vez el pecado con el que tú luchas no es el pecado del otro. Estos demonios que vienen a atacarte no son los demonios que atacan a otro. Pero en medio de todo eso debemos tener claro que somos una unidad en Cristo. Y que Él nos hace libre, que ninguno de nosotros es más especial que otro, que todo lo que tenemos es por Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el único que merece honra y gloria. Amén. Así que espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida como cuerpo de Cristo. Y si tú que me estás viendo no le has entregado tu vida a Cristo, tal vez este mensaje no lo puedas entender, porque es que cuando hablamos de la palabra de Dios, quien nos da la revelación es el Espíritu Santo. Y la única forma que el Espíritu Santo pueda operar en tu vida es que tú se lo permitas. Él no va a operar en la vida de nadie que no se lo permita. ¿Y cómo se lo permites? Entregándole tu corazón a Cristo. Allí donde estás, repite conmigo. Si quieres entregarle tu corazón a Cristo, dile: Señor Jesús, en este momento yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Declaro, Jesús, que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados y que por tu sangre hoy soy libre de todo pecado. En este momento yo te pido que habites en mi corazón y gobiernes en mi vida. Amén y amén. Yo bendigo tu vida, amado hermano. Bendigo tu casa. Recuerda siempre que los planes que Dios tiene para ti son grandes y poderosos. No dejes que nadie te condene. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dejes que nadie te señale, que nadie te juzgue, porque Cristo no te juzga. Si tú has nacido de nuevo, si tú estás caminando en integridad y en santidad, mantente firme con gozo, el gozo del Espíritu, el gozo del Señor mi fortaleza es, dice la canción. El gozo del Señor sea tu fortaleza. El Espíritu vivificante gobierna en ti, más allá de lo que tus ojos vean, más allá de tus limitaciones, de tus necesidades, de tus limitaciones en el cuerpo, de tus limitaciones económicas o cualquier recurso. Recuerda que le sirves a un Dios ilimitado, que eres parte de su cuerpo y que la plenitud de Cristo debe ser la que rige tu vida. Bendigo tu vida, mi amado hermano. Será hasta el próximo martes.